Natgil. Shalom, hoy vamos a ver tal vez uno de los fragmentos más conocidos que tenemos en la Torá, que son los Aseret Dibrot, lo que es los 10 mandamientos. Y vamos a tratar de profundizar primero no solo sobre los mandamientos, de ver la imagen en general de cómo se llegan a ellos y qué es lo que significan. Y por supuesto que en un solo shiur no se puede ver todas las explicaciones o ver en profundidad cada uno y uno de los preceptos, pero bueno, vamos a ver algunos de los conceptos de que podemos aprender de los mismos y máximo cada uno de ustedes va a poder profundizar un poco más en distintas fuentes. Bueno, ante todo quiero pasar a algo que nosotros ya conocemos, que es la barra que se usa aquí en Michlelet Herzog, en la cual marcamos que el Tanaj tiene un retzef, tiene como una continuidad, que es importante que lo tomemos en cuenta. Nosotros conocimos que comienza con el periodo de Reshit, que es el comienzo de Adam y de Noach, que acá lo tenemos también en español, que tenemos el comienzo, y después vienen los patriarcas, los Avot, que vienen después de la época de Noach. Y nosotros podemos ver que hay una continuidad de Reshit, que viene los primeros que tienen contacto con Dios, y después pasando por nuestros patriarcas, y hasta llegar a Moshe y el pueblo de Israel, que va a salir de Egipto a Canaán, y aquí tenemos que el libro Bereshit se ocupa del comienzo de los patriarcas, y después el libro Shemot, Vaikra, Bamidbar y Dvarim, desde Egipto hasta Canaán, que es en la época en la cual el pueblo de Israel va a recibir los Aseret Adibrot. El libro El Kuzari explica que por qué no se entregó la Torá tal vez en las primeras generaciones, si nos figura la Torá, y si la Torá nos cuenta que hubo diálogo con distintas personas antes de Abraham, antes del primer Ibrí, entonces ¿por qué tal vez en esas generaciones no fue entregada la Torá? Y si hablamos de la Torá, tal vez los Aseret Dibrot, los 10 mandamientos, son tal vez una esencia que contienen a todos los 10 mandamientos. Hay comentaristas como Rav Sadia Gaon, que dijo que a través de sus letras se pueden aprender, se puede ver que están todos los preceptos de la Torá más los preceptos de Rabbanam, que él cuenta que tiene 620 letras, como las 7 mitzvot de Rabbanam más las 613 mitzvot de la Torá. O hay otros que quieren ver de que distintas partes de los 10 mandamientos nos hablan del resto de las mitzvot, pero lo que nos explica el Kuzari, su autor Rabbi Yehuda Levi, es que tal vez las primeras generaciones un mensaje divino tal vez no iba a ser aceptado y se necesitaba tal vez que haya por lo menos en cada generación alguien conectado al mensaje divino, como que es un mensaje que hay que madurar para poder recibirlo. Y esa maduración tuvo que esperar hasta que haya una familia tal vez que esté dispuesta a continuar con un mensaje, que esa familia fue la familia de Abraham. Pero incluso con todo eso, si nosotros si vamos a volver acá, les voy a volver a mostrar la regla. Cuando hablamos de las familias de los Avot, tenemos a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero no es una familia que todos los miembros van. Acá no está hecho el árbol genealógico, pero sabemos que de Abraham se desprendió Ismael, que no siguió por este camino, de Isaac se desprendió Esab, que no fue por este camino. Recién después de Jacob, todos sus hijos continuaron más o menos por el camino que él quería impartirles, y más o menos sabemos, porque bueno, vemos que Jacob, cuando antes de morir, no a todos sus hijos les habla con las mismas palabras por el camino que escogieron y lo que hicieron en la vida, pero en reglas generales siguen siendo parte de la familia, por más que tal vez hubo ciertos episodios con los cuales Jacob se enojó. Pero ¿a qué voy con todo esto? O sea, como familia hubo que esperar varias generaciones, y
y Pirkei Avot, que nos dice que hubo 10 generaciones de Adán hasta Noaj y de otras 10 de Noaj hasta Abraham. Y recién a partir de Abraham es una familia que más o menos empieza a encaminarse por las reglas de Hashem, pero incluso con todo esto es solo una familia y no es un pueblo. Y cuando el pueblo van a estar encaminados y van a ser partes, ¿sí?, íntegra del camino de Hashem, recién cuando van a salir de Egipto y van a llegar a recibir los 10 mandamientos. Próxima fuente que acá les voy a traer está sacado de el Amek Dabar, que es un libro de interpretación que escribió el Netziv de Voloshim sobre toda la Torá, que escribió una interpretación sobre toda la Torá. El Netziv de Voloshim fue el Rosh Yeshiva más grande en Europa en el siglo XIX, una de las yeshivot más importantes que hubo, y dice así, vamos a leer solo las partes marcadas en azul. Entonces dice, este es el Sefer Anikra Sefer Bereshit, nos dice que el libro de Bereshit es llamado en nombre de los Nebim Sefer Hayashar. ¿Por qué? Y dice que en el Masejet Avodat Kohabim, lo que nosotros llamamos Masejet Avodat Zara, ahí hay toda una explicación. Y dice ahí, Mefaresh Rabbi Yohanan Sefer Abraham, Yitzhak ve Jacob, Shenikreu Yesharim. O sea, la Gemara dice, ¿por qué el libro de Bereshit es el Sefer Hayashar? Porque ahí están Abraham, Yitzhak y Jacob, que ellos fueron llamados Yesharim, o sea, los rectos. Y después también acá nos dice que en la Shirat Azinu, en el cántico de Azinu, que ahí leemos entre otras cosas Atzur Tamim Paolo, y después dice Tzadik Beyashar U, que ahí dice como que Dios es totalmente íntegro su accionar y Él es Tzadik y Yashar. Y ahí también nos dice en Shirat Azinu que Dios tal vez en algún momento, Shihet lo banab mumam, dorikesh uptal tol, que hay distintas maneras de cómo interpretar esto, pero hay generaciones que tal vez provocan que Dios las destruya, o que ellos se destruyen a sí mismos, porque son generaciones que tal vez no van por el camino, por el camino recto. Y por otro lado, nos dice acá el Netziv, que habían tzadikim y hasidim y personas que en distintos momentos se ocupaban de la Torá, pero tal vez puede ser que haya una generación que hay gente que parece ser que es muy recta, pero hay generaciones tal vez que en esas mismas generaciones, con la misma manera que hay gente recta, hay gente que tal vez se ocupa mucho de la Torá y parecen que son hasidim y son tzadikim, pero tal vez no son rectos en cómo se dirigen en su mundo. Y acá el Netziv de Voloshim trae todo esto para tratar de explicarnos por qué fue posible una destrucción. ¿Está bien? O sea, si Dios es totalmente recto y no hay injusticia, quiere decir, ¿por qué hubo una destrucción del segundo templo? Y dice, porque a veces puede ser que la gente se ocupe de la Torá, pero si no van en una forma yeshará, si no van por los caminos rectos, en la forma que hay que comportarse en el mundo, tal vez todo eso no da suficiente mérito para que incluso el templo siga en pie. Y no solo eso nos trae el Netziv, y dice el Netziv, Be'alze haya tziduk adim, y de esta manera se puede entender lo que ahí sucedió, ¿no es cierto? Y dice que Akadosh Baruj Hu yashar be'uay no sobel tzadikim kaelu, o sea, Dios es recto, pero Él no acepta que todo tipo de justos que son de estas maneras, sino que hay que comportarse de manera recta totalmente. Y dice acá el Netziv, Beze haya sheva ha'avot, y esa es tal vez una forma de alabar a los avot, a nuestros patriarcas, porque no solo que eran tzadikim, sino que también eran yesharim, eran rectos. ¿Por qué? Dice que ellos se comportaban con los pueblos del mundo, con la Sumot Olam de buena manera, incluso si eran paganos que se comportaban de una manera fea, de una manera muy mala. Entonces dice que Mikol Makom ayu imam be'ava, incluso que estas personas no iban por el camino recto, los avot iban de una manera
con amor se referían a estas personas y se interesaban por el bien de ellos, porque de esta manera el mundo se conservaba. Y la última oración que quiero leer del Netziv antes de explicarlo en profundidad, y dice, o sea, aprendemos de los avot, de nuestros patriarcas, derech eretz, cómo hay que comportarse en este mundo. Y dice, entonces también aprendemos de este libro que es el libro de la creación. Y por eso entonces lo llamamos el libro recto, Sefer HaYashar, por todas las acciones que hay aquí de los avot. Quiero explicar un poco más esto a ustedes, todo esto lo del Sefer HaYashar, y por qué les traje esto antes y los invité a hablarles de Aseret HaDibrot. El Netziv de Volozhin me explica en una forma sorprendente de que los avot se preocupaban ante todo del derech eretz, del comportamiento correcto con los otros seres humanos, incluso si los otros seres humanos no iban por los caminos de Hashem, incluso si hacían transgresiones, incluso si eran paganos, que es lo más alejado a Hashem, tenían derech eretz, tenían un camino recto y educado frente a ellos. Y esto es lo que tenemos antes del libro de Shemot, antes de la salida de Egipto. Y acuérdense de qué estamos hablando, de que el libro de Bereshit antecede a los 10 mandamientos también. Y se llama el libro de Yashar. ¿Por qué no se dijo el Netziv? Porque trae derech eretz. Nuestros sabios nos dijeron, derech eretz, que es el comportamiento correcto de las personas, Kadma la Torah viene antes que la Torah misma. Entonces, si queremos llegar a la Torah y los Aseret HaDibrot, primero tenemos que aprender lo que es derech eretz, el comportamiento correcto. Y por eso tenemos el libro de Bereshit, que es el Sefer HaYashar, con el comportamiento correcto que tenemos que aprender de los avot antes de ir directamente a los Aseret HaDibrot y la Torah propiamente dicha.